Hoy, en Informe Especial, el mayor fraude ocurrido en la historia del ejército y las redes de corrupción en algunas unidades militares. ¿Cómo fue posible que un coronel, un cabo y varios suboficiales lograran burlar todos los controles internos y quedarse con fondos de la ley reservada del cobre para su propio beneficio? Lo que está haciendo el ejército y las nuevas aristas que podrían hacer más delicada la situación. Esto es Informe Especial. Esta es la historia de un cabo del ejército que pasaba buena parte de su vida en un casino. Consiguió tarjeta Platinum y llegó a jugar entre el 2008 y el 2014 casi 2.400 millones de pesos, equivalentes a unos 5 millones de dólares. Su sueldo mensual era inferior a los 600.000 pesos. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde obtuvo el dinero? Esta es la historia de soldados que tomaron por asalto la ley reservada del cobre, quedándose con recursos que pertenecían a todos los chilenos. Esta es otra inaceptable historia de corrupción en una sociedad ya sacudida hasta la náusea y herida hasta el hueso por purulencias de venalidad y latrocinios. Esta es la historia de una ley fuera de control, de recursos que podrían haberse usado no solo para la necesaria defensa de la nación ante amenazas foráneas, sino también para construir los hospitales prometidos en la campaña presidencial pasada o para lograr la gratuidad en la educación superior. Esta es una historia de firmas falsificadas, de proveedores sinvergüenzas, de coroneles y generales negligentes y de ciertos suboficiales tan ladrones como algunos de sus jefes. Edificio Ejército Bicentenario. Cristal y concreto, arquitectura moderna agregada a los añosos arsenales de guerra. Bachelet inició su construcción y Piñera lo inauguró. Se dijo que encarnaba la transparencia de los nuevos tiempos. Pese a su vanguardismo tecnológico, las cámaras de los estacionamientos no captaron ese 3 de marzo del 2014 al coronel Clovis Montero cuando le entregaba al cabo Juan Carlos Cruz Valverde una bolsa negra repleta de dinero. Montero dice que fueron 35 millones. Cruz afirma que fueron 15 millones. Lo cierto es que la operación, fraguada aquí, fue perfecta. Francisco Huincahue Necuñir, dueño de la empresa Frasim, aceptó confeccionar 4 facturas por trabajos no prestados al CAF, el Comando de Apoyo a la Fuerza de la División de Mantenimiento del Ejército, por un total de 50.041.080 pesos. Los documentos estaban firmados por el teniente coronel Pedro Ferrer, el coronel Jorge Silva Hinojosa y el general Héctor Ureta Chinchón. Nadie advirtió aquí que las firmas habían sido falsificadas por el cabo Cruz. Tampoco llamó la atención que el coronel Montero, de la Contraloría del Ejército, pidiera acelerar el pago de los 50 millones. El Banco del Estado transfirió los fondos a Huincahue. Este descontó el IVA, descontó una comisión de un 15% y el resto lo entregó a los uniformados. ¿Procedencia del dinero? Saldos de la ley del cobre, es decir, fondos no gastados y sobrantes del 10% de las ventas de Codelco destinado a la compra de armas, combustible y mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Ya sea por el cambio de peso a dólar o de otras circunstancias, quedan estos remanentes. Se requiere gente muy especializada para abordar estos recursos y que son precisamente quienes estaban a cargo de su custodia. Ellos eran parte de la cadena de control y quebraron esa cadena de control, por lo tanto fueron aprovechando esa vulnerabilidad que se produjo donde cometieron este ilícito. Nadie notó el desfalco y marzo del 2014 fue una fiesta para el cabo Cruz. En el casino jugó 82.466.225 pesos. Su pareja, Elizabeth Vega Escobar, lo acompañó en el delirio con las tragamonedas y se gastó 10.349.550 pesos. Las farras ludópatas de hasta 20 días al mes en el casino a costa del fisco podrían haber seguido indefinidamente porque
el dinero fácil parece fascinar a delincuentes con o sin uniforme. Dos semanas después de la exitosa operación, Montero y Cruz reincidieron concertándose nuevamente para meter mano en los fondos del cobre. Sin embargo, algo ocurrió en ese edificio de acristaladas transparencias. Esta es la factura 013234 del 18 de marzo del 2014 por 5.435.100 pesos emitida por Frasim. Registra la compra de caliper de frenos, juegos de balatas y ejes palieres traseros para el ejército. En el reverso firman la recepción de los repuestos el general Héctor Ureta, comandante de la división de mantenimiento, el coronel Jorge Silva, jefe de la unidad, y el teniente coronel Pedro Ferrer Laguna, jefe del departamento de vehículos motorizados a ruedas. Montero obtuvo esta y otras 5 facturas truchas nuevamente con Wilcahue. El cabo Cruz las llenó y el coronel apuró el pago, llamando a la tesorería del ejército. El coronel y tesorero Samuel Poblete Alfaro las aprobó y autorizó el pago de 53.041.750 pesos. Pero luego a Poblete se le ocurrió revisar las facturas, llamándole la atención la firma de Pedro Ferrer, quien suscribe como teniente coronel, siendo que había sido ascendido a coronel y ya no estaba en mantenimiento, sino en la división de escuelas. Telefonió a Ferrer y este negó tajantemente haber firmado las facturas. Poco después entró a su oficina el coronel Clovis Montero y Poblete le preguntó: Oye, tú que estás en la Contraloría, tengo un problema con una situación de unas firmas falsas que se me presentó. Me estás cagando, Samuel. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Explícame por qué te estoy perjudicando. Al informarse que al día siguiente vendría Ferrer a revisar los documentos cuestionados, Montero le pide que suspenda la reunión. Poblete se niega y deduce que su interlocutor está en problemas. Montero llama a Ferrer buscando una salida, pero este rechaza airado cualquier arreglo. Desesperado, Montero habla con Wilcahue y le pide que mediante un vale vista devuelva los millones transferidos horas antes. Wilcahue acepta y al día siguiente Montero entrega el vale vista a sus superiores, reintegrándose el dinero a la cuenta del ejército. Pero como una pesada oruga de tanque, la maquinaria administrativa y judicial ya rueda sobre él y sobre Cruz. Los coroneles Ferrer y Silva y el general Ureta ratifican que sus firmas fueron falsificadas y pericias caligráficas confirman el engaño. Ferrer declara que ni siquiera existe el departamento de vehículos motorizados a ruedas. Nuestros procesos demostraron a lo mejor ser ineficientes e incapaces de prever que esta situación iba a ocurrir dentro del ejército. Esto fue, sin embargo, una situación que fue detectada por el ejército y denunciada inmediatamente una vez que se tuvo conocimiento de esta situación. El cabo Cruz confiesa y dice conocer desde el 2009 al coronel Montero. Agrega que en febrero del 2014 el oficial le insinuó hacer una cosita por ahí. Preguntándole luego, ¿no tienes algún saldo por ahí? Él habría respondido, lo voy a ver y le aviso. En reunión posterior, Cruz le señala que detectó un saldo, pero que el coronel debe conseguir un proveedor para las facturas. Montero le habría dicho entonces: No te preocupes por las facturas, yo me las consigo. También te puedo dar los 2 presupuestos de otros proveedores, más la cotización de la Frasim, pero tú te encargas del resto. Recibidas las facturas, Cruz elabora actas de adjudicación, las órdenes de pedido y las actas de recepción. Fui yo quien realizó las firmas de los 3 oficiales. Yo mismo me encargué de conseguir el timbre del general Ureta. Ese artículo lo compré en 3.000 pesos en un local de la calle Nueva York, aproximadamente el 21 o 22 de marzo. No mantengo la boleta de esa operación, ya que por miedo destruí esa evidencia. El timbre del general Ureta lo boté a la basura de mi casa después de haberlo utilizado. Mi accionar no despertó sospechas de nadie, ya que es habitual que en mi trabajo me vincule con facturas de proveedores del ejército. Mensualmente recibo en el CAF a lo menos 100 o 150 facturas. Descubierto el fraude, Cruz declara que en su última reunión con Montero este le habría dicho: Aquí quedó la cagada, se destapó la olla y estamos hasta el pico. Yo soy coronel, tengo más de 30 años de servicio. Yo no voy a tener cara para pasearme por los pasillos, por lo tanto aquí vas a tener que echarte la culpa tú, o bien arráncate.
Cruz señala que él respondió que no se arrancaría y que tampoco asumiría la responsabilidad total del desfalco. El dactilógrafo y avesado digitador Juan Carlos Cruz tiene 35 años. Es soltero y tiene 2 hijos. Su pareja es Elizabeth Vega. Cruz siempre tuvo buenas calificaciones y registra nutridas felicitaciones. Encargado de recibir facturas y mandarlas a pago, es descrito como una persona eficiente. Tenía muchos amigos a los que prestaba dinero. Junto a camaradas almorzaba en el club hípico y conocía al dedillo el rodaje del Comando de Apoyo a la Fuerza. Interrogado por la fiscal militar Paola Jofré sobre si recibiría dinero por la gestión que le encomendó Montero, Cruz declaró: Mi coronel Montero nunca me habló de montos, pero se subentendía que yo iba a recibir algo de dinero por lo que yo estaba haciendo. Preguntado si con anterioridad a las 6 facturas recibió dinero de Montero u otra persona para gestionar operaciones de similar naturaleza, Cruz mintió. No usía, nunca. La versión de Montero difiere de la entregada por Cruz. No recuerdo la fecha, pero la primera quincena de marzo se comunica conmigo el cabo Cruz del Comando de Apoyo a la Fuerza y me pregunta si yo puedo conseguir algunas facturas para la DIVMAN. Le pregunto el monto y él me dice 50 o 55 millones de pesos. Ante eso yo le digo que me podría contactar con alguien que conozco y que era un proveedor. Montero llamó a Wincahue. Lo conocía, dice, porque le compraba empanadas y otros insumos para su negocio en un Pronto Copec atendido por su hermana Ana Montero. Wincahue le dejó allí un bolso negro con las facturas que luego entregó al cabo Cruz, quien falsificó las firmas. Montero insiste en que pensó que esto era para la división de abastecimiento y correspondía a una petición del general Ureta. Agrega que nunca antes pidió facturas falsas, aunque matiza: Que yo recuerde, nunca le pedí facturas falsas al señor Wincahue. No lo puedo asegurar con certeza absoluta. El coronel negó también haber sugerido a Cruz hacer una cosita con la ley del cobre. Clovis Montero, 52 años, casado, 2 hijos. Ganaba 2.600.000 pesos mensuales y poseía un mini market. Se desplazaba en un Audi y vivía en un departamento frente al Club Providencia, donde jugaba tenis. Su mujer es socia de empresas comerciales e inmobiliarias. Aparentemente, dinero no le faltaba al oficial. Tratando de reunir pruebas a su favor, llamó a Danilo Alarcón, un ex cabo e ingeniero informático relacionado con el mundo deportivo. Aquí se le ve ataviado para ir al matrimonio de Arturo Vidal. Alarcón era amigo de Cruz y juntos compraron el concierto Un caballo fina sangre. En la grabación que obtuvimos de fuente externa lamentan las declaraciones de Cruz. ¿La cagó? ¿Él lo reconoce que la cagó? Y por eso estuvimos 2 horas hablando ahí. ¿Qué te dijo el weón? Mire, la weá que está teniendo solución, no necesita ser importante. Yo no entiendo por qué me involucró a mi Danilo, weón. Pero no importa, si ya la weá está hecha, ya hay que solucionar la weá. Te prometo que no entiendo cómo tiene esa tremenda capacidad de mentir, weón. Bueno, pero lo importante es que está recapacitando. De dinero, te van a llevar un patito de gallina. Claro, Te van a hacer mierda, weón. se ha seguido mintiendo, Mejor, weón, estar actuar con la verdad. Le dije, weón, para que andes con weón. El coronel y el cabo fueron internados en este recinto militar de Peñalolén, donde llevan presos 1 año y 7 meses. Hubo rumores y preguntas en el ejército, aunque todo fue manejado con discreción. ¿Había más implicados? ¿Estaban involucrados generales? ¿Cómo se asocian para delinquir un cabo y un coronel? La sensación que nosotros sentimos, y usted que tiene gran experiencia al respecto, es que recibimos fuego amigo por la espalda, precisamente de gente a la cual le habíamos entregado la confianza de poder administrar estos recursos. Los inculpados reconocieron en el tribunal haber recibido dinero por 4 facturas anteriores falsas. Wincahue narró el encuentro con Montero. Le entregué el dinero en sus manos, millón por millón, menos el IVA y el 15% del neto correspondiente a la comisión que le cobré por el favor, por lo que le entregué un total de 35 millones aproximadamente en su auto, que es un Audi blanco. Según lo manifestado por el coronel, era para ayudar al hijo de un suboficial de la División de Mantenimiento que se encontraba enfermo. Montero afirmó que el dinero lo entregó íntegramente a Cruz, quien solo reconoció haberse embolsado 15 millones y que el resto quedó para el coronel. Montero grabó una conversación que tuvo con su amigo el general Joso Santich. La grabación la obtuvimos de fuente externa. Yo te creo. Te creo, bueno. A pesar de que, como están dados los antecedentes, no debería creer.
deberían tener el derecho a la duda. Pero conociéndote, weón, y sabiendo las espaldas que tenés, weón, espalda me refiero a que cuando te traes esa cantidad de plata, ni un peso, ni la mitad como te dice el cabo, no lo creo. Acá picaste por buena persona. ¿Ya? Si esto mismo te lo hubiese pedido Fernando Grossi, se hubiese arreglado entre caballeros. Me explico, weón. Oficial con oficial, weón, puta, paran la weá. Pero usted me dice un cabo, weón. Y cada vez que se meten los cabos en esta weá, la weá revienta. Cada vez que hay cabo metido, esta weá revienta, weá. Porque el cabo no es. El cabo piensa como cabo, weón. Weón no tiene nada que perder. Pero vos, weón, tenés familia. Tenés una vida hecha, weón. Tenés un prestigio hecho, tenés una amistad, weón, como un montón de weones hechos. Santich recuerda algo extraño y probablemente confunde el Mercurio con Canal 13. Con el González tuvimos que ir una vez al Mercurio, weón, a hablar con el weón jefe del Mercurio por una cagada que se venía por el Sutherland. Yo era Contralor, general, él era coronel, jefe del comunicacional, cuando Emilio Sutherland tenía un programa, weón, que iba a hacer mierda al ejército. Entre, weón, los autos comandos que salía con la señora, weón, entre el cabo, weón, del regimiento logístico que acusaban a medio mundo, puta, ni de acuerdo. Entre weones que estaban filmando ahí el edificio de los generales, como andaban los mayordomos usando perros, y como la señora de algunos generales salían los autos comandos para afuera, weón. Bueno, ese González, o sea, yo con González tengo un nivel de confianza. Te lo estoy diciendo, te lo voy diciendo el primer día, la cagaste, weón. Y menos un cabo. Yo te llamaba el general, weón, el coronel, no el cabo. Lamentablemente, weón, yo no estoy adentro, porque si yo estaría adentro, weón, estaría aclarándolo, weón, estaría con esta misma actitud, o sea, ordenemos. Montero reitera a Santich que solo entregaba los sobres con las facturas. Tú eres el mensajero de la muerte. ¿Ah? Sí. Weón, eso lo tenés que decir. Y tenés que hacerte un tip, weón. Yo era el mensajero del diablo. Alguien averió el servidor computacional del Comando de Apoyo a la Fuerza y borró datos incriminatorios, pero ya el escándalo de corrupción militar estaba desatado. Los fraudes pasaron a 103 millones y con cada revisión el monto se disparaba. Probablemente nunca ha estado Chile tan bien apertrechado en equipamiento militar. Aviones F-16, fragatas británicas y tanques alemanes Leopard. Drones, un satélite de vigilancia, soldados profesionales, cañones, cohetes y misiles. Una situación muy distinta a la vivida en 1978, cuando, debilitado, Chile estuvo a punto de ser invadido por una belicosa Argentina armada hasta los dientes. Hoy, ningún vecino arriesgaría una aventura militar contra Chile. El poderío actual proviene de la Ley Reservada del Cobre, legislación secreta originada en 1958. Modificada varias veces, destina a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas de Codelco. En 20 años, y gracias a la bonanza de precios, la suma ascendió a unos 20.000 millones de dólares. En los primeros 6 meses de este año, con baja brutal del precio del cobre, casi el 100% del aporte de Codelco al fisco fue a las Fuerzas Armadas, es decir, 529 millones de dólares. ¿Nuestra estabilidad política desde la reconstrucción democrática se debió en parte a esa ley secreta? Algunos creen que permitió tranquilizar a los militares y comprar la democracia. Pagamos el retorno a la democracia. Le pagamos en tranquilidad a las Fuerzas Armadas, entregarle un volumen importante, haciéndolo importantes actores, llevándola al siglo XXI. Lo que no ha hecho en salud, lo que no ha hecho en educación, lo que no ha hecho en muchas cosas, sí lo ha hecho con los militares. ¿Quién controla el uso de los recursos de la ley secreta del cobre? ¿Llevan la Contraloría y el Parlamento el escrutinio de lo gastado? Esos controles no existen, por lo tanto nos preocupa a nosotros como parlamentarios que una parte importante del presupuesto de la nación, de presupuesto de la defensa nacional, se maneje sin la transparencia debida y sin los mecanismos de control adecuados. Si la fiscalización de la Contraloría es mínima y la del Parlamento inexistente en el gasto mayor de la ley del cobre, el control de los pagos menores por arreglos y repuestos es más raro aún. Si tomamos una factura cualquiera y nos metemos en el sitio de internet de impuestos internos escribiendo el RUT de la empresa y el número de la factura, el servicio nos dirá inmediatamente si está autorizada. Esta tarea elemental que ahora estamos haciendo con una factura de Fuentes Quintanilla habría evitado cientos de fraudes, pero nadie la hacía en el Comando de Apoyo a la Fuerza.
Relajo de control, falta de control o interesado descontrol. El escándalo actual y las investigaciones en cursos revelan que oficiales superiores metieron las manos. Pero vamos por partes. La prensa no se ocupó mucho en profundizar el caso, con excepción de The Clinic, que hizo una serie completa, incluyendo una entrevista no presencial con el propio coronel Montero encerrado en Peñalolén. La fiscal Joffre revisó facturas anteriores al 18 de marzo del 2014 y el fraude escaló vertiginosamente. Se detectaron 2.500 facturas presuntamente irregulares, faltando por revisar otras 8.000. El fraude subió a 1.400 millones y luego se empinó sobre los 2.500 millones y siguió ascendiendo. Los proveedores se repetían: Francisco Wincahue, Raúl y César Fuentes Quintanilla, Waldo Pinto. Se emplearon facturas ideológicamente falsas de impuestos internos como esta, la 13238 de Wincahue Necuñir, por un servicio no prestado. También estaban las facturas materialmente falsas, es decir, no autorizadas por impuestos internos, como la 39683 de Raúl Fuentes Quintanilla. Bastaba consultar a impuestos internos para detectar reiterados fraudes, pero nadie lo hizo. El malogrado servidor computacional del CAF y los celulares supuestamente perdidos no detuvieron la investigación. Un móvil de Cruz reveló sugerentes mensajes a su amigo el cabo Meléndez, conocido como Pitroco. Rebaja los 250 de las que dicen 2013. Esas no te las van a cobrar porque son economía. Solo te pido que me cuides la espalda. Son como 150 palos en total que tienes que rebajar de la primera orden de infraestructura. Son como 400.000 y algo dólares que no te van a cobrar porque la DIFE, la Dirección de Finanzas del Ejército, cubrió todas esas lucas, pero los jefes creen que se van a cobrar. Es una cartita bajo la manga. Aludiendo al coronel Montero, Cruz hizo el 20 de enero del 2014 un críptico encargo a Meléndez. Oye, weas, llama al cojo para que te traiga hoy el barco. Pasan los meses y por la oficina de la fiscal militar desfilan uniformados de distinto grado. A los dos arrestados se agregan la sargento Millaray Simunovich, secretaria y cercana al general Héctor Ureta, los suboficiales Miguel Escobar y Claudio González Palominos. El ejército no protege ni oculta ningún antecedente. Cada uno en forma personal tendrá que responder ante la justicia de acuerdo a lo que la justicia determine como grado de responsabilidad. En diciembre del 2014, el comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, ofició al ministro de Defensa, Jorge Burgos, que 3 proveedores cobraron facturas no autorizadas y que otras correspondían a empresas con término de giro o denunciadas por suplantación y pérdidas de documentos. Solicitamos entrevista con el ministro del Interior. Queríamos saber por qué esperó 8 meses para solicitar informes sobre este escándalo militar y si hubo desvíos de fondos de la ley reservada del cobre a campañas políticas. Problemas de su agenda impidieron el encuentro. Desde el Casino Monticello surgió el detallado y desopilante historial de lo gastado por Cruz y su pareja. En noviembre del 2008, el cabo juega y pierde apenas 54.000 pesos. En enero del 2009 pierde 558.000 pesos, cifra que corresponde a su sueldo mensual, y ella 32.000 pesos. Un mes después, Cruz pierde más de 2.400.000 pesos. De ahí en adelante, no jugará menos de 1 millón al mes. En septiembre pierde 10 millones de pesos. Desde abril del 2011, el juego y las pérdidas de Cruz alcanzan una progresión delirante, llegando a jugar 248 millones de pesos en un solo mes, julio del 2013. Cruz iba al menos 2 días a la semana al Monticello. Tenía estacionamiento reservado, tarjeta preferencial y comida gratis en el restaurante. En 6 años jugó 2.328.728.789 pesos. Ganó 177 millones y perdió más de 600 millones, una suma que habría juntado con su sueldo luego de trabajar 89 años. En su declaración a la fiscal declaró: Perdí el valor del dinero. Perdí la dimensión de la cantidad de dinero que aposté. No me acuerdo. Empresarios que profitaron de la ley del cobre terminaron confesando. Ahora cambió de nombre,
pero este era el taller oficina de Frasim de los hermanos Huincahue Ñecuñir. Francisco, emisor de cientos de facturas falsas, no habló con informe especial, pero en la PDI declaró ser una persona modesta que vivía en un pasaje de San Bernardo con pocos bienes. Algunos, como su celular, los había perdido. En Facebook, su hermano no disimula sus logros: parcela, casona nueva, gran piscina y quincho. Empresarios que profitaron de la ley del cobre terminaron confesando. Ahora cambió de nombre, pero este era el taller oficina de Frasim de los hermanos Huincahue Ñecuñir. Francisco, emisor de cientos de facturas falsas, no habló con informe especial, pero en la PDI declaró ser una persona modesta que vivía en un pasaje de San Bernardo con pocos bienes. Algunos, como su celular, los había perdido. En Facebook, su hermano no disimula sus logros: parcela, casona nueva, gran piscina y quincho. En un chequeo de la PDI, el empresario Raúl Fuentes Quintanilla, ahora eliminado de los proveedores del ejército, registraba facturas truchas por 400 millones. Capellán, la empresa de su hijo César Fuentes Campuzano y a la que corresponden estas imágenes, también aparece con facturas por más de 400 millones. Preguntado sobre la empresa de su hijo, su padre respondió a la pregunta del tribunal: no me acuerdo, no sabría decirlo, no me acuerdo, no lo sé. César Fuentes Campuzano, después de pensarlo unos días, nos recibió para mostrar los 2 atareados talleres de capellán. Declara que no tienen nada que ver con los ilícitos de su padre. Bueno, Inversiones Capellán no pertenece al fraude que hay contra el ejército. Se han hecho los trabajos, están los respaldos, están los talleres, está toda una infraestructura, personal, mecánica, equipamiento para realizar trabajo y desarrollo de estos mismos. Pero la fiscal Jimena Chong, quien investiga la participación de civiles en el fraude, apunta a Capellán y a Fuentes Campuzano. También aparece con un monto defraudado en su calidad de representante legal de la sociedad Capellán, sociedad anónima, y la investigación nuestra se ha orientado principalmente tanto a desvirtuar que haya sido posible que hayan realizado las operaciones de las cuales dan cuenta, en definitiva, esta factura, y es un elemento que a nuestro juicio ya se encuentra suficientemente acreditado, al punto que nosotros ya pedimos audiencia de formalización respecto de Fuentes Quintanilla, respecto de Fuentes Campuzano y una ampliación de la formalización que ya tenemos respecto de Huincahue Ñecuñir. Fuentes dice que Capellán nunca entregó facturas falsas, aunque señala que algunas pudieron ser clonadas. ¿Nunca ha pagado coima? Nunca. Nuestra política siempre ha sido bajos costos, bajos precios, lo que no a muchos les gusta. En uno de sus talleres aún se pueden ver transportes militares. Probablemente serán los últimos en reparación. El ejército lo eliminó de su lista de proveedores. Esto implica perder un 30% de su negocio. Un 40% corresponde a reparaciones de vehículos policiales y el resto a particulares. Arica es una ciudad con fuerte presencia militar y material de guerra que requiere mantenimiento. Aquí funcionaba el modesto taller de Waldo Pinto, otro proveedor del ejército. Formado como armero artificiero, Pinto se vinculaba con los regimientos, emitiendo facturas por decenas de millones de pesos. Me parece absolutamente inconsecuente, increíble, incoherente que empresas de esta naturaleza puedan prestarle servicio al ejército dentro del ámbito de la ley reservada. Para el ejército, trabajar con pequeñas o medianas empresas era parte de una política impulsada por el propio Estado. Y el ejército obviamente no discrimina, sino que se hace parte de un sistema para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas de tal forma de que puedan, como le digo, mejorar en sus negocios. Nosotros no tenemos acceso a la persona, al taller, etcétera, sino que simplemente ellos son parte del sistema de licitaciones. Waldo Pinto declaró en Arica que oficiales del ejército lo obligaban a darles un porcentaje del valor de las facturas. Pero eso lo veremos más adelante, pues entre los involucrados aparece un coronel que fue ascendido momentáneamente a general de la República. En octubre de este año, el ex tesorero del Estado Mayor del Ejército, coronel Clovis Montero Barra, declaró que hay un aparato de defraudación en el ejército. Confeso de participar en 2 operaciones fraudulentas, acusó que civiles y uniformados han gastado dinero de los fondos del cobre en casinos, propiedades, caballos y fiestas.
Yo no me imaginaba lo grande que era el desfalco y la cantidad de proveedores involucrados, dijo Montero, revelando irregularidades en el área financiera del ejército para pagar favores a generales y coroneles. El daño documentado al fisco aumentó exponencialmente. 3.300 millones, motivo suficiente para que Omar Astudillo fuera nombrado ministro en visita. El Consejo de Defensa del Estado ampliara la querella contra los autores y el Ministerio Público designara a Jimena Chong para perseguir la responsabilidad de civiles. Pero el asalto a los fondos del cobre no era cosa nueva. En el 2011 fue investigado un caso en el que aparecían nombrados los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, la cabo Millaray Simunovich, el proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y su hijo César Fuentes Campuzano. El coronel de inteligencia Miguel Cantalops propuso la revisión de los procedimientos de control y sacar de la división de mantenimiento a Simunovich y a González. Cantalops fue ignorado y los suboficiales siguieron en sus cargos. Hoy están acusados de tramitar facturas falsas entre el 2010 y el 2014. En careo efectuado con Miguel Escobar hace un mes, González Palominos señaló: Sí, es efectivo que yo a contar del año 2010 comencé a pasarles facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla, capellán para falsificarlas en su contenido y darle trámite de pago para posteriormente ganar un porcentaje por estas gestiones. Todo esto se realizó en una reunión de camaradería en el Club de Campo de Rondizoni, donde él me propuso tales gestiones a cambio de dinero. Escobar retruca diciendo que todo es falso. González fue careado después con la ahora sargento Simunovich. Sí, es efectivo que le pasaba a la funcionaria que tengo a mi lado las facturas, boletas, órdenes de compra, para que ella hiciera las firmas de las mismas. Esto ocurrió desde el año 2010 al 2014. Simunovich declara que todo es falso y que nunca el suboficial le entregó dinero. Ahora, los tres están presos en el regimiento de policía militar en Peñalolén. Hace poco más de un mes el ascenso a general del coronel Juan Guerra Basáez, ya aprobado por el gobierno, fue anulado luego que fuera citado a declarar en la denuncia por fraude con la ley del cobre. Simultáneamente el ejército reiteró su compromiso para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y mejorar los procesos vulnerados en forma dolosa. Es probable que el fin de la carrera militar de Guerra Basáez tenga que ver con este taller de calle Andacollo en Arica, perteneciente a Waldo Pinto, quien fuera funcionario del ejército durante 35 años. Se independizó y en los regimientos Rancagua, Huamachuco y Logístico hablaba con oficiales y suboficiales de material de guerra. Sus presupuestos iban al Comando de Apoyo a la Fuerza en Santiago. En declaración judicial dice haber trabajado con muchos oficiales, entre ellos los coroneles Juan Guerra y Jorge Silva. Señala que nunca entregó facturas en blanco, pero recuerda haberle tenido que dar un porcentaje de una factura por arreglo al coronel Héctor Ureta. La coima correspondió a un 50% del total que le pagaron por la factura y el dinero se lo entregó en la maestranza del regimiento logístico. Denuncia también que tuvo que comprarle útiles de escritorio al entonces mayor Juan Guerra y que correspondía a un porcentaje del 35% de la factura. Pinto declara que tenía que dar plata para los aniversarios de las unidades de material de guerra y reparar dependencias en forma gratuita. Fuimos a buscar a Pinto, pero nos encontramos con el taller cerrado con candado. Luego de una espera apareció don Jorge. Señor, ¿usted es amigo de él? ¿Trabaja con él? No, yo vengo porque tengo farmacia. Yo casi no lo veo, si viene de repente. Muy de vez en cuando. Claro. Yo tampoco vengo, estoy en las tardes, hace un rato, ahora por casualidad. Yo lo que veía acá, camiones que se pintaban de repente. ¿Camiones del ejército? Sí, pero ya hace tiempo que no. ¿Hace tiempo que no vienen? No vienen. ¿Siempre está así, tan vacío, o cuando estaba funcionando antes de que se pusiera a la venta? No, siempre estaba así vacío. Vacío. Sí. ¿Y hace cuántos meses me decía usted que esto está a la venta? No, no hace mucho. ¿Y usted veía aquí camiones del ejército, me decía? Sí, pero muy a lo lejos, nunca vi harto trabajo ni... ¿Qué venían a hacer aquí los camiones del ejército? ¿Qué trabajo se les hacían? Se pintaban. ¿Usted no ha visto a don Waldo en el último tiempo tampoco? No, yo hace varios días que no lo veo. El ex militar y ahora empresario declaró ante el fiscal.
Restauré una cantidad de 7 camiones Unimog que estaban botados, pero se recuperaron en forma general para arriba, íntegramente, incluyendo todos sus componentes. El capitán Pasalacqua, que se encontraba en operaciones técnicas, me exigió dejarle un vehículo sin facturar. En plata de ese tiempo eran 7 a 9 millones de pesos. Yo le entregué el vehículo sin facturar y ellos recuperaron la plata, pero nada me dieron a cambio. Después, cuando estaba terminado el proyecto, este capitán me exigió que le fabricara un carro rodante para su auto porque se iba de vacaciones. Como le puse problemas porque para mí era casi imposible, al poco tiempo fui casi expulsado de la maestranza. Perdí mi fuente de trabajo. Luego tuve acogida en el regimiento Rancagua por intermedio del mayor Carrasco, de material de guerra. Luego de esto, al mayor Carrasco le daba porcentajes de dinero que me pedía gradualmente por el hecho de darme trabajo. Siempre era un porcentaje de la factura. En sus vacaciones tenía que pasarle un palo o 2 palos. Siempre le pasé la plata en efectivo. Para el fiscal Chong, Waldo Pinto y los militares participaban en un cohecho. Cada vez que recibía un pago o a cambio de la asignación de trabajo, él tenía que entregarle a distintas oficiales del ejército determinadas sumas de dinero. Pinto montó su propio taller en el 2011, pero el sistema seguía igual, pues las facturas iban a Santiago, donde ya se encontraba trabajando el coronel Guerra, al que conoció como mayor. Ante el fiscal, Pinto declaró: debía darle plata a Guerra por dichos trabajos, la cual se la depositaba en su cuenta corriente de Arica, en el Scotiabank, o bien se lo pasaba en efectivo cuando Guerra venía a ver a su padre en Arica. Más o menos por trabajos le pasaba 2 millones o 3 millones por proyecto. Si era un bus le pasaba aproximadamente unos 500.000 pesos. Si era un proyecto de 4 o más camiones, le pasaba 1.500.000 o 2 millones, y en las cocinas de campaña, como Antofagasta y Calama, era de 2 millones de pesos. Pinto montó su propio taller en el 2011, pero el sistema seguía igual, pues las facturas iban a Santiago, donde ya se encontraba trabajando el coronel Guerra, al que conoció como mayor. Ante el fiscal, Pinto declaró: debía darle plata a Guerra por dichos trabajos, la cual se la depositaba en su cuenta corriente de Arica, en el Scotiabank, o bien se lo pasaba en efectivo cuando Guerra venía a ver a su padre en Arica. Más o menos por trabajos le pasaba 2 millones o 3 millones por proyecto. Si era un bus le pasaba aproximadamente unos 500.000 pesos. Si era un proyecto de 4 o más camiones, le pasaba 1.500.000 o 2 millones, y en las cocinas de campaña, como Antofagasta y Calama, era de 2 millones de pesos. Este comprobante del Scotiabank prueba que Pinto hizo en octubre del 2011 un depósito al coronel Guerra por 500.000 pesos. La última vez que Guerra me pidió plata fue en enero o febrero de este año, cuando vino de vacaciones. Me fue a ver a mi taller a pedirme plata por los trabajos terminados en el regimiento logístico, pero en esa oportunidad no le pasé ya que no tenía. Según Pinto, esta última vez Guerra le pidió que destruyera los depósitos y cuentas bancarias y que no se preocupara porque no le iba a pasar nada. Guerra declaró que los depósitos en su cuenta correspondían a devoluciones de préstamos que había hecho a Pinto. Las declaraciones de Pinto no pararon ahí. Involucró también al coronel Silva Hinojosa. Dice que tuvo que pagarle una comida a él y comitiva de 7 personas en el restaurante El Arriero de Arica, que le costó 350.000 pesos. Pinto acusa que Silva le habría advertido que me siguiera portando bien, ya que todo lo que él o el departamento pudiera necesitar, el nexo sería el suboficial Ávila. Consecuente con esto, todos los proyectos que se entregaban a partir de ese momento, debía pagarle un porcentaje a Ávila, al cual le depositaba en su cuenta. Luego él cambió a que se le depositara en la cuenta de la señora del suboficial Ávila. Respecto del general Héctor Ureta, Pinto señala que cuando vino a Arica debió financiar un ágape para el oficial que le costó 350.000 pesos. Su declaración ha sido una granada cuyas esquirlas tocan a más oficiales. Pinto menciona al mayor Patricio Álvarez del Canto, funcionario de finanzas en Iquique. Acota que muchos trabajos ordenados eran luego suspendidos. Y yo debía devolver el remanente de esos dineros. Las devoluciones eran por intermedio de vales vistas y debía llevarles el efectivo a Iquique, a su departamento en Archipiélago de los Lagos.
Los últimos trabajos del 2013 y 2014 se hicieron con el mismo método con vales vista a nombre de Álvarez del Canto y Juan Carlos Cruz Valverde. El ex proveedor entregó celular con correos y mensajes acreditando los hechos revelados. Pinto rehusó hablar con Informe Especial y alegó inocencia en su testimonio judicial. En mí no ha habido dolo, ni malversación, ni ningún otro ilícito con respecto a mi Ejército de Chile, que fue mi cuna formadora. La fiscal Chong investiga a 12 proveedores del Ejército. Respecto a la forma de operar de los corruptos, parece considerar que actuaban como una suerte de bandas delictuales. Podríamos estar en presencia de distintas agrupaciones de oficiales y suboficiales del Ejército que defraudan al fisco por el mismo modo de operar, pero de manera, digamos, independiente unas de otras. El flagelo de la corrupción parece haber golpeado a muchas instituciones relevantes y respetables de la sociedad chilena. El Ejército es parte de la sociedad y se nutre de la misma sociedad a la cual nosotros servimos. Por lo tanto, nosotros también tenemos las mismas virtudes y debilidades que tiene toda la sociedad. Ciertamente que aquí se cometieron errores y gente de nuestra institución cometió errores profundos. No obstante, la gran mayoría del Ejército, el resto de los más de 40.000 hombres y mujeres, creo que estamos preocupados de que esta situación se clarifique y la gente responsable cumpla, digamos, con lo que la justicia determine. Informe Especial solicitó entrevistas al ministro de Defensa y al comandante en jefe del Ejército, quienes respondieron que lo harían una vez que hablaran ante los diputados de la Comisión de Defensa. Junto con colaborar en los procesos en curso, el Ejército rescindió contratos con proveedores, contrató una auditoría externa y ha fortalecido toda su Contraloría interna para evitar fraudes. Mientras prosiguen las investigaciones en los ámbitos parlamentario, judicial civil y judicial militar, una discusión necesaria, un debate imprescindible se abren respecto del uso más eficiente de los recursos de la ley reservada del cobre en beneficio de todos los chilenos. Informe Especial.